Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos, un sábado más, ¿para qué? Bueno, entre otras cosas, para pasar revista al estado de salud de la institucionalidad en República Dominicana. Temas candentes. Quieren uno, la reelección presidencial. Quieren otro, ley de partidos. Y me detengo porque debo saludar a Servio Tulio Castaños y Guzmán. Señor vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Bienvenido, Servio. ¿Cómo te sientes? Gracias por la invitación, Pablo. Como siempre, bien. Y gracias por invitarme a este espacio, en donde uno reflexiona y la verdad es que termina sacando buenas conclusiones. Esa es la intención del programa. ¿Cómo se ve desde fijo el estado de la institucionalidad en República Dominicana? ¿Hemos avanzado? ¿No hemos avanzado? ¿Qué tanto? Quizás debimos más. ¿No se corresponde nuestro nivel de institucionalidad tan arrabalizado en algunos aspectos, claro, creo yo, claro, con nuestro buen desempeño macroeconómico? Un briefing, por favor. La verdad es que hay ciertas contradicciones y paradojas en torno al tema de la institucionalidad. Yo creo que hemos avanzado, sin lugar a dudas. O sea, este no es el país de hace ni siquiera 20 años. Lo que pasa es que el crecimiento que hemos tenido desde el punto de vista económico, como tú decías, no se corresponde con los niveles de institucionalidad. Esa es la realidad. Cuando tú ves que hay uno que administra y otro que controla al administrador, y en la práctica las instituciones muchas veces no asumen lo que son sus atribuciones, evidentemente de que eso tiene un impacto a nivel institucional. Por ejemplo, y me voy al Congreso, institución a la que yo respeto porque fui consultor jurídico de esa institución. El Congreso solamente se limita a aprobar leyes y a debatir propuestas normativas, pero todo lo que tiene que ver con su misión y su atribución de fiscalización y de control del Ejecutivo, evidentemente de que esas atribuciones yo diría que nunca le he ejercido. Lo del contrapeso. Entonces, hay un problema de contrapeso. Por eso es que tú ves que la Cámara de Cuentas, que le rinde sus informes al Congreso de la República, muchas veces los informes revelan una serie de irregularidades. Sin embargo, desde el Congreso, yo creo que el Congreso nunca se ha detenido, honestamente, ni a aprobar ni a desaprobar un informe de la Cámara de Cuentas. Entonces, hay un problema de contrapeso. Y también eso se da en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el tema de la corrupción. Alrededor de ese tema también se construyen muchos mitos, porque es verdad que se han diseñado una serie de herramientas que van dirigidas a transparentar la administración. Pero el problema no es ese. El problema aquí es el tráfico de influencia. Ese es el problema. Diferencia, por favor. A ver. Por ejemplo, yo no creo que en muchas de las licitaciones o en muchas de las construcciones que se hacen o en muchas de las obras que se conceden, yo no creo que ahí el factor fundamental que debilita al Estado sea el tema de la corrupción. Yo creo que más bien es el tráfico de influencia y me explico. Es el tú teniendo relación con determinados funcionarios, tú manejes ciertos niveles de información respecto, por ejemplo, a un proceso de licitación y tú terminas siendo al que te adjudiquen la licitación. Pero en el fondo no es porque se está cometiendo desde la administración un acto de corrupción, es por el tráfico de influencia. Pero si por el tráfico de influencias yo logro que ese ministro me favorezca en la licitación. Ya eso tiene una dimensión. Y se truquee la licitación, porque hay truqueo para la licitación, Claro. Entonces me beneficia a mí. Es un acto de corrupción. Esa es una dimensión de la corrupción. A partir del tráfico. A partir del tráfico. Pero es corrupción. Claro que sí. Y ahí vamos al meollo, que no es el tráfico, ni es la corrupción, sino la impunidad. Cometí el error infragante y salió en los medios, se sabe, aquí está el expediente. Pero oye, ¿cuál es el tema entonces ahí? Por favor. Claro, porque tú tienes que abordar estos temas es por la génesis, no por las consecuencias. ¿Qué es lo que pasa? El tráfico de influencia aquí, muchas veces cuando tú analizas el proceso de licitación, oye, como nosotros tenemos una ley de compra y contrataciones que lo permite todo, entre otras cosas te permite condicionar las licitaciones. No, pero detente, hay como que... Y no representa eso un paso de avance, Sí, no ha mejorado mucho. En parte, no ha en parte ha democratizado todo lo que tú quieras. Sí. Pero hay licitaciones que se condicionan, esa es una realidad.
O sea, la ley tú sientes que tiene muchas sombras, muchas No, partes. no solamente eso. Muchos hoyos negros, diría. Yo te diría que vacíos. Vacíos. Además. Claro. O sea, por ejemplo, Por las el- contrataciones de obras en la ley de compra y contratación aparece 2 veces. ¿2 veces? Explícame. Oh, esa es una. Acuérdate que esta ley. Porque hay que estar los Minopli en la contratación. No, es que la ley es que Minopli. la ley, oye, Ve es qué que son vaina. inteligentes. Es que esa es una herramienta que se diseñó para que. Es más, yo sostengo la tesis de que la ley de compra y contrataciones es una herramienta para financiar el sistema político en la República Dominicana. No me mires así. No, perdón, espérate que el programa es mío, yo dirijo esto, vámonos a una pausa, cuando retornemos vamos a hablar, porque lo que se ha dicho aquí en los últimos 38 segundos, punto 3, ha sido demasiado contundente. Regresamos ahora. Mira, esa ley, cuando tú la lees, es una ley que está diseñada para que en un proceso de licitación pase cualquier cosa. Continuamos. Ocurre. Aquí se hablan muchísimas cosas que yo les llamo caballá. Usted entra a su Facebook y escribe lo que da su deseo, un Twitter sin ningún... Pero hay personas que uno respeta mucho porque tienen el conocimiento, la calidad ética, la experiencia y si faltaba poco, la información. Uno de ellos es nuestro invitado y dijo algo ahorita que yo, bueno, detuve la entrevista porque ahora tenemos ya todo este segmento para desarrollar. ¿Qué es eso de que la ley de contrataciones públicas es una especie de instrumento para financiar el sistema político dominicano? Tradúceme desde tu experiencia y conocimiento, Servio Tulio Castaños y Guzmán. Mira, esa ley, cuando tú la lees, es una ley que está diseñada para que en un proceso de licitación pase cualquier cosa. Y yo sostengo la tesis de que se diseñó para eso, en donde los umbrales no están claros, en donde, por ejemplo, las comisiones de licitación están conformadas por los funcionarios de las instituciones, en donde la ley no te establece un régimen de nulidades. O sea, la licitación, para que quede claro, estamos diciendo que cuando en una empresa se va a hacer, en una institución se va a hacer una licitación, los miembros de ese comité son subalternos del que dirige la institución. Y el que preside la comisión es el que la dirige. El que la dirige. Y se supone que la ley es para evitar que haya corrupción de parte de esos mismos señores. Definitivamente que sí, pero hay una cosa más grave. Pero tú eres de los Castaños Guzmán, que son inteligentes todos, hasta una gatita que hay en la entrada de la casa. ¿Cómo pasa esto? O sea, ¿cómo se explica esto? Porque la verdad es que uno después que lo dice, coño, pero siempre ha sido así. O sea, la ley surgió así. Sí, pero es peor. ¿Y entonces? No, la ley no surgió así. Oye, ¿qué fue lo que pasó? La ley, acuérdate que esa ley... No, digo la aprobada. Digo, sí, cuando se aprobó era eso. No era eso. Explica, Oye, por ¿qué favor, fue lo que pasó? por favor. Lo primero es que esta ley es un compromiso que hace el Estado Dominicano cuando firmó el DERECAFTA con los Estados Unidos. Exacto. Vamos por partes. Que yo no sé cómo los Estados Unidos no se han quejado de la ley, porque no hubiese sido catalogado como una injerencia, porque a fin de cuentas la ley fue un compromiso derivado de un tratado internacional. Yo no sé cómo ese país, que muchas veces la gente siente que está de una u otra forma incidiendo en la República Dominicana, en ese aspecto nunca se ha quejado del texto. Pero ¿qué explicación tiene? Porque si el DERECAFTA tuvo algo positivo, era, entre otras cosas, el fortalecimiento institucional y la creación de esas leyes. O sea, si tú quieres entrar a DERECAFTA Dominicana, tienes que aprobarme. Yo trabajé en el eje institucional del DERECAFTA, para que tú lo sepas. Entonces tú hablas con mucho conocimiento. Claro, pero ¿qué pasa? Cuando se aprueba la ley se aprobó bien en el 2006, pero a los 3 meses la modificaron por debajo de la mesa. No, pero espérate, esto hay que tratarlo con sinceridad y con claridad. ¿Y qué pasó con la ley? Que la ley, todo lo que tenía que ver con el régimen de nulidades, lo sacaron de la ley.
¿Qué es el régimen de O es nulidades? cuando, por ejemplo, un proceso de licitación inicia de manera incorrecta, entonces se establece un mecanismo para anular el proceso. Exacto. Pero desde el punto de vista administrativo, desde la institución, no desde la Dirección General de Compras y Contrataciones, que ya es un procedimiento más complejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa ley establecía sanciones penales para quien violaba la legislación, Lógico. como toda ley, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que pasó? Que modificaron la ley y entre las modificaciones que aprobaron estaba que quitaban las sanciones penales y entonces la naturaleza de las sanciones son de carácter administrativo. Y me explico. Sí, por favor. La ley remite a la ley de función pública el régimen de sanción. Cuando tú te vas a la ley de función pública, tú te das cuenta que las sanciones son la amonestación. No sé, no. No, pero No, es que la, no, pero, pendejo, no, hombre, no. pero te estoy Tú serás muy Castaño Guzmán, pero eso yo no te lo voy a aceptar, que tú me lo digas aquí. O sea, a mí me encuentra en un entramado de corrupción, en una institución, y entre las posibilidades que yo tengo de las represalias. amonestación, destitución, una sanción. Esas son las sanciones. En un proyecto de 30 millones de dólares. ¿Por a quién tú conoces que por haber violentado la ley lo hayan sometido penalmente? Dime a quién tú conoces. ¿A qué funcionario? Dime. No, aquí en 20 años nunca ha habido una condena al sector político. ¿Tú ves por qué? De importancia. Tú te estás dando cuenta cuáles son los problemas y las situaciones que se le presentan en el sistema de justicia después respecto a los casos que se le someten. Porque cuando tú vas entonces y dices que cierto funcionario violó una ley, la ley de compra y contratación, ok, ¿cuál es la sanción? ¿Y dónde estamos ahora? Porque Ahora estamos en que no, el presidente, y eso tengo que reconocerlo, vía el Ministerio de la Presidencia, conformó una comisión de la cual yo soy parte. Ahí estamos Olivo Rodríguez, Yocasta Guzmán, que para mí es una de las funcionarias más emblemáticas, de los mejores ejemplos que tiene la administración. Un paréntesis para hacer el reconocimiento al embajador Olivo Rodríguez Huerta por No, la ese manera muchacho en que manejó el asesinato de ese joven de parte de una ciudadana dominicana con nacionalidad española. Así actúa, eso es clasecita para tantos embajadores que no están en lo que tienen que estar. Sí, pero Nuestro espérate. abrazo, reconocimiento a Olivo Rodríguez Huertas, embajador dominicano en España, en Madrid. Sí, Olivo Perdón por el paréntesis. Sí, Olivo es un hombre de Estado, Totalmente. un tipo de Estado. Sí, pero me ibas diciendo Y de esa comisión. Está Javier Cabreja, hay algunos técnicos españoles, y estamos transformando, no modificando, el sistema de compras y contrataciones. Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Yo te decía que la ley actual de compras y contrataciones es una herramienta. Pero el presidente está de acuerdo, o sea, hay esa libertad para que Sí, eso se haga. no, yo tengo que dar fe. Porque el comité político le va a ordenar a los legisladores que son gomígrafos cuando le da la gana y cuando no hacen otra cosa, que aprueben, porque ustedes pueden teorizar muchísimo, hacer las modificaciones, aquí está, presidente. Y cuando va, porque el PLD juega con eso. Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Pero hablemos yo te voy a decir lo siguiente. Ese trabajo concluyó. Ajá. Y ese trabajo está en manos del consultor jurídico de la presidencia. Se están definiendo algunos aspectos sobre los umbrales, pero todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio, ya lo terminamos. Y ese relajo, el de ahorita, No, el de la amonestación. Aquí hay sanciones penales fuertes, que van hasta los 20 años. Y la inhabilitación de por vida. Y el empleado del jefe no puede ser parte donde se va a decidir. No, y en el hipotético caso de que lo sea. ¿Cómo se haría lo que plantean ustedes? ¿Cómo se va a hacer ahora? Va a haber un comité de veedores, o sea, es una cosa diferente. No quiero adelantar cosas porque prefiero que sea. Pero un comité externo. Lo importante, el dato aquí, que sea externo a la bendita institución. Habrá un comité externo, honestamente. Claro. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los ayuntamientos, que eso es un desastre total. La ley lo va a regular ya de una manera clara. Y habrá voluntad política para ahí esa voy. vaina. Qué bonito sería. Ahí eso voy. Sería más bonito de una canción de esa vida. Tú hablabas del PLD. Terrible, bien, muerto de éxito. Pero es que son todos los partidos. Bueno, porque es un sistema ¿Qué político. partido tú conoces que haya hecho una propuesta de modificación a esa ley? ¿Cuál tú conoces? No. Lo que pasa es que se está inventando la oposición. Es posible dentro de varios años se cree la oposición. No, bueno, porque
Bueno, aquí la oposición son los PLDistas descontentos. Bueno, frente a esa inercia, entonces, la Fundación ha asumido eso. Frente a esa inercia. Frente a esa inercia, y punto, se acabó. Y déjame decirte, el presidente por lo menos, y yo no soy ni PLDista, ni soy del presidente, ni siquiera voté por él, para empezar. Pero reconozco que con relación al tema, lo está manejando con seriedad. Eso es una realidad, para que estemos claros. Y nosotros lo que esperamos es, Amén. y vamos a ver entonces quiénes son los que se van a oponer a esa propuesta. Vamos a ver quiénes son los que se van a oponer. Ahora, ¿y usted? Para delatarlo y decirle a este país quiénes son los que se están oponiendo a que este país avance Pero eso desde el tiene- punto de vista de la sí, pero eso contratación. cuando las circunstancias lo permitan, esto hay que socializarlo. O sea, el país tiene que saber esto que estamos hablando aquí. Este programa, si hay que repetirlo, lo vamos a repetir. Esto tiene que, la sociedad tiene que saber que está ocurriendo esto, que un presidente está prestando atención y ha demostrado hasta este momento voluntad política y que eso va a ir a un Congreso y que va a depender de unos señores que están ahí. Vamos a ver en el Congreso, y otra cosa, todo es perfectible. Es muy probable que propuestas que yo hice no fueron acogidas por la comisión, aunque debo de reconocer que del 100% de las que hice, como el 90% fueron acogidos, uno Sí. no tiene la verdad absoluta. Claro, claro. Esa es la realidad. Pero en el Congreso vamos a seguir batallando. Esa es la ruta, digámoslo así. Pero vuelvo y te reitero, inmediatamente el presidente manda eso al Congreso. Inclusive nosotros estamos elaborando una ruta crítica de actividades a los fines de socializar el contenido de esa legislación, que sin lugar a duda va a ser una herramienta para, de una u otra forma, transparentar las compras públicas en la República Dominicana. Bueno, pues, estamos aquí a la disposición de esa comisión y puedo decir en nombre de mis compañeros que también en el sol de la mañana nos vamos a sentir muy satisfechos si ustedes deciden participar en un programa. Ahí estaremos. Tanto aquí, porque esto hay que avanzar y cada quien tiene que jugar su rol. Vámonos a una pausa porque hay un tema. Un tribunal constitucional puede corregir la Constitución. Después de la pausa hablemos de reelección presidencial. Ay, ay, ay. Que como el presidente Danilo Medina, en el marco de esa Constitución, solo lleva un periodo y que le quedaría otro más, porque ese es otro tema que se ha puesto sobre la mesa, quienes han sustentado esa teoría, digámoslo así, parece que no se han leído el texto constitucional transversalmente. Continuamos. Entonces, yo decía, Servio Tulio Castaños y Guzmán, ¿puede un tribunal constitucional corregir la Constitución? ¿Puede decir que no es válido ese artículo transitorio? Eso está entre las atribuciones del Tribunal Constitucional, que se ve como el que cuida la Constitución. Quizás la puede modificar, y yo estoy hablando desde mi ignorancia, por favor. ¿El tribunal modifica la Constitución? Ajá, no. Mira, la ley de los procedimientos constitucionales y del Tribunal Constitucional la redactamos una comisión desde la Fundación Institucionalidad de Justicia. Y esa ley, cuando se nombró la comisión de juristas, a los fines de adecuar la legislación a la Constitución del 2010, nosotros se la presentamos a esa comisión. Recuerdo que esa ley la asumió Adriano Miguel Tejada y Eduardo Jorge Prats, que fue el coordinador de los trabajos en la Fundación Institucionalidad de Justicia. Cuando tú te ves desde lo que establece la ley, cuáles son las atribuciones del tribunal, o cuáles son los recursos, o cuáles son las vías con las que tú apoderas el tribunal es muy claro, la ley es muy clara, aparte de que la Constitución es más. Y entre las atribuciones del tribunal no está declarar inconstitucional A la Constitución. No. Eso como que medio esa cantinflesco, es una ¿no? atribución de la Asamblea Constituyente.
Ese no es el debate. Ahora, aquí se dieron varias discusiones, porque la semana pasada fueron varios temas alrededor de la reelección que se pusieron sobre la mesa. Uno fue, bueno, el recurso que se sometió ante el tribunal. Vi en esta semana que quien lo sometió lo retiró. Independientemente de que lo haya retirado, el Tribunal Constitucional está en la obligación de pronunciarse. Que va a ser de gran utilidad, ya superar ese peldaño. Porque ese no es un problema entre partes, ese es un problema de orden público, cuyo monopolio lo tiene el Tribunal Constitucional una vez tú lo apoderas de un recurso. Así que vamos a tener que tener una decisión del tribunal respecto a ese tema. Lo segundo es que aquí se quiere decir que en virtud de la Constitución, de la reforma constitucional del 2015 que restableció la reelección por un solo periodo, que como el presidente Danilo Medina, en el marco de esa Constitución, solo lleva un periodo y que le quedaría otro más, porque ese es otro tema que se ha puesto sobre la mesa, quienes han sustentado esa teoría, digámoslo así, parece que no se han leído el texto constitucional transversalmente. No, pero el transitorio le falta Ahí solamente va. el nombre, el 124. Le falta No se han leído el transitorio que dice, le falta el nombre. Claro. El que sea electo. no podrá presentarse en el 2020, así mismo lo dice. Pero ahora se han inventado que es una corriente que se ha dado en América Latina, se dio en Costa Rica, en Bolivia, y en otros países por ahí. En Colombia los rompieron en dos ese principio. Que sobre la base del principio de la igualdad, del derecho de elegir y ser elegido, a un presidente de la República no se le puede limitar a dos periodos su derecho de querer seguir aspirando a la presidencia de la República. Y los que sustentan esa teoría no saben, parece, que ese principio de igualdad, tú tienes que tener una visión holística del mismo. O sea, completa, integral. Claro. Del todo. ¿Por qué se establece o se le limita a los presidentes en periodos su derecho a participar como candidatos presidenciales? Precisamente por ese derecho a la igualdad, para que no se perpetúen en el poder. Y otros iguales tengan igual oportunidad. Tengan la oportunidad de ejercer ese derecho. Es decir, que yo no veo, honestamente hablando, la posibilidad, partiendo de todos estos puntos que se han sometido durante esta semana, que el presidente se pueda reelegir. Ahora, tú dirás, bueno, pero entonces, ¿cuál sería la vía para que el presidente pueda ser reelecto? O modificando la Constitución. Si Usted está convencido de que no hay de otra. No hay, no hay es por el Tribunal forma Constitucional, porque en esos otros países no había un artículo transitorio claro, tan directo. No, y sobre presidente la base actual. del principio de igualdad que ha venido evolucionando, yo invito a quienes andan por ese camino que se lean algunas decisiones de la Corte Constitucional Colombiana o del Tribunal Constitucional del Perú, para que haciendo el ejercicio, ¿verdad?, tengan una visión más holística sobre el tema, porque acuérdate que los temas constitucionales tienen un impacto político, no jurídico. Por eso el tema de que el TC no puede per se modificar un artículo de la Constitución, muchas veces como se trata de un problema político y no jurisdiccional, por eso es que no es competente. Aunque yo tengo mi hipótesis, yo tengo la hipótesis de la teoría del checklist, y es que los presidentes tienen un checklist, ellos se dejan querer. Siempre aparecen 2 o 3 señores de su entorno y sus afectos que comienzan a trabajar para la reelección. Y el presidente manda a decir, como este,
que no va, y esta semana volvió a decirlo Rodríguez de Marchena, que no está en la agenda. Que no está en la agenda. Lo ha aclarado Gustavo Montalvo, que es un hombre muy serio. Agenda. No, pero Montalvo fue más directo todavía. El señor Felucho Jiménez igual dijo que él le dijo que dijera. Yo tengo otras fuentes y todo va a que el presidente no está en eso. Pero yo la hipótesis mía es que ellos, los presidentes, todos ellos, Hipólito, Lionel, se dejan querer. Permiten que abogados que ingenieros constitucionalistas como Lionel o traductores ilustrados como los de Hipólito Mejía comiencen a hacer la faena, su trabajo. Entonces ellos a la hora de la verdad toman su checklist. Entonces dice, bueno, ¿qué piensa la embajada? ¿Qué dice las encuestas? Tipo, ¿me quiere, no me quiere? Sí, ¿cómo ¿Me está quiere, no me quiere? mi adversario interno? Claro. ¿Cómo está la economía? Entonces, a partir de esa realidad, ellos que tienen sentido de la historia y no se quieren fusilar, suicidar políticamente, toman una decisión acertada como la del doctor Fernández, que hizo ese ejercicio y dijo, no, yo no voy. ¿Por qué hizo Medina en el 16 lo que hizo? Porque ese checklist le daba. Entonces yo creo que esa es la situación, porque al fin y al cabo la política dominicana está tan desacreditada que todo es posible en el Congreso, todo es posible. Todo es posible, cualquier cosa. Todo es posible, no solamente desde el Congreso. En lo que nos ocupa. Este es un país de lo posible. Aquí inclusive hasta lo imposible se trabaja para que sea posible. Ahora, otro argumento es que, como este es un presidente que lo está haciendo tan bien, pero ¿para qué que elegimos los presidentes? ¿Para que lo hagan bien? ¿Tú no crees? Totalmente. No es para que lo hagan mal. No, yo creo que también uno no puede estar subestimando a la gente, honestamente hablando te lo digo. Como siempre ocurre, nos está faltando tiempo y nos sobran los temas. Vámonos a una pausa y ya retornamos. Segmento final, Servio Tulio Castaños y Guzmán. ¿Y la ley de partidos? ¿Cómo? ¿Y el régimen electoral? ¿Tú crees que ahora es, como se le decía a Danilo, ahora es? ¿Tú crees que ahora tuve vocación, intención? Yo, honestamente hablando, como uno ha insistido tanto en esto, bueno, partiendo de que no hay una cosa más importante en un país que su sistema político y sus políticos, que es a través de esas instituciones que hemos venido desarrollando la democracia. Esos güeyes son los que aran, profesor. Y que si esas instituciones se diluyen, vamos a tener muchos problemas todos. A mí me preocupa que desde el Congreso el Senado ya nombró una comisión, la Cámara de Diputados otra, y que un trabajo que se venía haciendo se diluya, como siempre se ha venido diluyendo. Cada vez que concluye una legislatura, o cada vez que se inicia una legislatura, se nombra una comisión. Y cuando ya estamos al borde de ponernos de acuerdo respecto a lo que se le va a remitir al hemiciclo, se diluye la comisión y se nombran otras comisiones. Eso es una mala señal ya del Congreso. Aquí, frente a esta inercia, digámoslo así, de la clase política, porque son los políticos que no quieren que la ley se apruebe. Todos no quieren que la ley se apruebe. Autorregulación. No es el PLD, son toditos. Porque la ley establece la alternabilidad en las cúpulas de los partidos. Y ese es el problema. Vamos a ser sinceros. Yo creo que el rol entonces lo va a tener que jugar. Que no me hubiese gustado que lo jugara, porque la Junta Central Electoral está para resolver conflictos, para resolver problemas que se presentan a lo interno de los partidos, tratar de mediar, en fin. Pero yo sé que si la Junta Central Electoral comienza a reglamentar algunos aspectos, eso va a separar a la Junta de los partidos. Mira que te lo estoy diciendo hoy, y ahí van a comenzar los problemas
entre los partidos políticos y la Junta Central Electoral. Lo que pasa es que en las elecciones pasadas, la otra administración de la Junta Central Electoral argumentó que era responsabilidad del Congreso ajustar la ley electoral a la Constitución del 2010 y que ellos no iban a hacer el trabajo. En esta oportunidad, la actual administración de la Junta está decidida, con o sin ley de partidos, a hacer lo que tenga que hacer hasta donde la Constitución se lo permita. Acuérdate que tiene algunas limitaciones. Por eso vamos por partes. Cito palabras de Julio César Castaño. Ellos tienen sus limitaciones. Hasta donde la Constitución se lo permita para hacer, porque hay que hacer unas elecciones más equitativas, donde el dinero no sea tan determinante, donde las irregularidades no sean tantas, sobre todo... No, y los niveles de equidad. Por ahí comencé. Oye, cuando el Estado, por ejemplo, cuando un miembro de un partido que está en el Estado, independientemente de que sea el presidente que se quiera reelegir, suponte tú que sea otro de su partido que va a aspirar a la presidencia y es candidato, oye, generalmente desde el Estado tú sabes lo que pasa. Porque hablamos de una cultura, de una forma de hacer la política que está tocando fondo. Además, el modelo político que se ha instalado en la República Dominicana, o sea, esa visión clientelista, asistencialista, paternalista de la administración, oye, tiene un impacto en todo lo que son los procesos electorales, que es descomunal. Servio, no estamos jugando con fuego. Con mucho fuego. Porque todo parece indicar que el mucho a poco del 2016 es improbable. Esa pela que le dio el PLD a sus adversarios, eso no se va a repetir. Hay circunstancias, ese es otro programa que podemos hacer, por qué ese 62-36, pero eso no se va a dar. Esto no va a ser mucho a poquito. Si tú le sumas a esto el desgaste de ese modelo, la falta de credibilidad de la gente en ese político y ese partido, aunque le vote, y si entonces tú me dices que la Junta Central Electoral, decidida a aplicar lo que puede aplicar, va a tener y tiene a la Constitución como vaya a dar, espérate que hay unos derechos, tú no puedes, por ejemplo, la presencia del presidente en inauguraciones, el uso de los recursos del presupuesto con fines políticos, porque yo me agarro los recursos y los invierto en las provincias donde estoy peor, por ejemplo. Oye, los mayores déficits... Vamos a asfaltar a Baní completo, porque estoy abajo en Baní. Pero eso tiene un llegamos a mayo con toda la carretera. ¿Y qué pasa? Que el déficit entonces fiscal en el periodo electoral, sobre todo en esos 3 meses... Ahí está la historia económica. Una locura. Claro. Una locura, y eso evidentemente que a corto plazo tiene un impacto positivo, pero a mediano plazo todos tenemos que pagar las consecuencias. Ahora, sí. Y yo sé que el tiempo se está terminando, sí. Yo creo que la oposición tiene un gran reto también en todo esto. Porque la oposición tiene que entender que la política no se construye sobre la base de teoría ya, ¿eh? Señor. Vamos a estar claros. Ni de ideologías. Es como las ciencias penales en un proceso. Es sobre la base de prueba. La oposición tiene que probar. No basta la íntima convicción del político en estos casos. Es que ya eso no es así. Eso no es así. Entonces la oposición va a tener que probar. Ahora veo que el PRM tiene un reto en todo lo que va a ser. Mañana 18. En todo lo que va a ser este proceso, en donde si todo sale bien, se va a catapultar. Eso va a tener un impacto para ese partido político. Pero hay que esperar. Claro. La política generalmente se define, o los procesos electorales, los últimos 3 meses. Los últimos 3 meses. Y yo creo que habría que esperar, y yo creo que ese es el reto de la oposición. Qué bueno, Servio Tulio, no nos queda ni un momento más, salvo comprometerte para que no te alejes tanto. Yo creo que con más continuidad, más frecuentemente debemos reunirnos a hacer este repaso por... Se nos quedó el tema migratorio. Lo que pasa es que ese es un programa. Vamos a ver si invitamos a otro especialista y lo hacemos completo, porque ahí sí hay por dónde cortar y ahí sí hay irresponsabilidad. Servio Tulio Castaños Guzmán, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, nos ha acompañado ni un segundo más, salvo decirles que inmediatamente termine la entrevista, que ya terminó,
pues ya está a su disposición en nuestro canal Makini en TV. Sean felices, si es en familia, mucho mejor. Muy buenas noches.